Señor Fernando García, director ejecutivo de la organización Border Network for Human Rights, ubicada en la ciudad de El Paso, ciudad fronteriza El Paso, aquí en Texas. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para la entrevista. Muchas gracias por tenerme con ustedes. Fernando, ¿cuál es la situación, según los últimos reportes que tú tienes, de los niños migrantes no acompañados que se encuentran en este campamento que han habilitado en la base militar de Fort Bliss? Mira, este es un campamento, es un centro de detención, insisto, dentro de una base militar en donde ningún niño tendría que estar de entrada, pues. Pero hemos recibido un cúmulo de reportes sobre abusos, falta de comida, falta de atención médica, niños que se han quedado hasta más de 4 semanas, algunos hasta 2 meses. Pero lo más lamentable fue el último reporte en donde algunos de esos jóvenes o niños trataron de cometer suicidio. Sí. Creo que eso nos está dando a entender que las condiciones son terribles, que algo que se está desarrollando desde hace un rato una crisis para estos niños en ese centro de detención. Tengo entendido que también se han reportado niños que han sufrido ataques de pánico, como tú bien mencionas, otros que han tenido que estar bajo observación las 24 horas. Se han cometido toda una serie de, podríamos calificarlos de atropellos de alguna forma, Fernando. Con eso, Sí, de hecho son violaciones a los derechos humanos, a la dignidad de los niños, y es algo que va a crear impacto de largo plazo. O sea, un día que está un niño en detención basado en en las evaluaciones psicológicas, ya crea un impacto. Entonces, cuando tienes a niños mucho tiempo en detención en condiciones terribles, vaya, se está causando un daño quizás irremediable para varios de esos niños. Fernando, con respecto a tu organización, de la cual tú eres el director ejecutivo, ¿tú has contactado a las autoridades de la base militar de Fort Bliss? ¿Has obtenido algún tipo de información, de comunicado de parte de ellos con respecto a lo que ellos dicen, según su lado de la historia, de la situación que se vive con estos niños migrantes no indocumentados en ese centro de detención? Mira, quien corre y quien maneja y administra este centro es el Departamento de Salud, de Health and Human Services. Sí. Y tuvimos al secretario Becerra ayer aquí en El Paso. ¿Por qué vino él? Porque vino, según esto, a hacer una investigación que le mandataron desde la Casa Blanca. O sea, que vino a ver qué estaba pasando. Mira, nosotros ya hablamos con múltiples funcionarios. Yo tuve la oportunidad de reunirme con la vicepresidenta Harris precisamente hace unos días. Y nuestra demanda es muy clara, la demanda de la comunidad aquí en El Paso, pero también de los grupos comunitarios es: este centro en esa base militar tiene que cerrarse inmediatamente y se tienen que reunificar esos niños rápidamente, ponerlos con sus familiares o ponerlos con sus patrocinadores. No hay razón ya para tener un centro como este que tanto problema ha causado. ¿Te decepcionó el hecho de que durante su visita a la ciudad del Paso, la vicepresidenta Kamala Harris no haya ido a visitar este centro de detención en la base militar de Fort Bliss? Mira, tuvo sus razones. Yo sé que visitó otro centro de procesamiento para familias de la patrulla fronteriza, pero mira, lo que sí te quiero decir es que nosotros dejamos muy claro el mensaje con la vicepresidenta. Al menos yo lo hice en el sentido de que necesitamos centros de bienvenida, no cárceles para niños, que ahí es donde se tendría que invertir precisamente en términos de infraestructura, que tenemos que cambiar la narrativa de que los niños o familias que están en esa frontera son una amenaza a la seguridad nacional, lo cual no es cierto, ¿verdad? Esa es una narrativa falsa creada por ciertos intereses. Y lo que te puedo decir es que ella estuvo de acuerdo en cambiar la narrativa, rehumanizar, digamos, al inmigrante y esta frontera, y creo que en ese sentido fue receptiva. Esa fue la respuesta que obtuviste de parte de la vicepresidenta Kamala Harris. Sí, desde luego, y luego inmediatamente después de que nos reunimos con ella, anunció de que para ella era importante que entendiéramos que quienes llegaban a esta frontera eran seres humanos y familias que venían huyendo de la violencia y de situaciones económicas, o sea que no se les puede tratar ni como criminales ni como violadores. Claro. Yo creo que eso fue importante que lo dijera. Sí, Fernando, sin embargo, muchos ven en eso que tú acabas de decir, que es lo que planteó la vicepresidenta Kamala Harris, no solo durante su visita, lo ha hecho en otros escenarios políticos también, pero ¿no ves una contradicción entre lo que dice
o lo que expresó en su visita a la ciudad del Paso, con lo que dijo en Guatemala y México, que dijo, do not come, o sea, do not come, pero a la vez está diciendo, no, si viene lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Mira, yo no puedo hablar por ella. Yo creo que ¿Opinión? se fue desafortunado quizás que lo haya planteado así sin contexto. Lo que nosotros sí nos queda claro es que sí, a la larga se tienen que hacer lo necesario, y creo que podría haberse referido a eso, no lo sé, de que se tienen que dar las condiciones para que la gente no tenga que huir de su país o ser expulsada de su país, y que allá tengan condiciones de vida digna. Pero nosotros decimos, independientemente si se resuelven las causas de origen en Guatemala, en El Salvador, esta frontera no puede tratar a las personas como criminales. Eso no es una cosa u otra. Tiene que ser una frontera humana, reconocer que esta es la nueva isla Ellis, que quienes llegan aquí son migrantes que han sido los que han construido este país en el pasado y lo van a hacer en el futuro. Entonces yo creo que es importante reconocer que los inmigrantes son esa fuerza que hace que este país sea excepcional. Sí, Fernando, pero estamos hablando de los inmigrantes que llegan de forma legal, que van a un consulado, que hacen sus trámites aquí en Estados Unidos. Tú los conoces, tú trabajas en una organización que prácticamente se dedica a eso. Conoces a miles de indocumentados migrantes que están en este país, llevan años aquí tratando de resolver su estatus migratorio, regularizar su situación migratoria, han gastado miles de dólares en abogados de inmigración, todavía están aguardando por una decisión, y de momento viene alguien de Centroamérica, cruza la frontera por el río, ¡bam!, llega aquí y ya está seguro. ¿Se te hace justo eso, Fernando? No creo que esa sea una percepción correcta. ¿Cuál es tu percepción? Yo tengo que plantear que no estoy de acuerdo con esa valoración, porque se está asumiendo que todos pueden venir legalmente, y eso no es cierto. De hecho, el número de visas que Estados Unidos provee para trabajadores, te voy a poner un ejemplo, al año para trabajadores de bajos recursos, de que trabajan en los campos, en los servicios, son entre 60 y tantos mil a 100,000, digamos. Y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos ha dicho que necesitamos 200,000 trabajadores anuales para cubrir la demanda laboral de Estados Unidos. O sea, que 100,000 visas no se están dando. O sea, yo estoy de acuerdo con usted cuando se dice que vengan todos legal. Estoy de acuerdo, por lo tanto, se tiene que reformar el sistema en donde la gran mayoría que venga a trabajar, lo haga de una forma legal, pero también hay que cambiar, hay que entender que muchas gentes salen huyendo. No vienen nomás de una situación laboral, salen huyendo de situaciones muy peligrosas en México, en Centroamérica, y no tienen ese proceso de ir a una visa, y son refugiados y se les tiene que tratar como tales. Entonces, yo sí creo que se tiene que, digamos, arreglar un sistema roto, que está roto, que nadie tendría que venirse aquí por el río o por el desierto y morirse. Estoy de acuerdo con eso, esa es una crisis humana, pero el sistema no lo permite. El sistema tendría que permitir que haya esa fluidez legal de trabajadores, y no la hay. Fernando, mencionaste hace unos minutos atrás Ellis Island, y en la página de internet de tu organización aparece precisamente el proyecto, el New Ellis Island. ¿Podrías hablarme acerca de ese proyecto que están trabajando ustedes? Sí, mira, nosotros pensamos, y espero que estemos de acuerdo, que las fronteras han definido el carácter de este país. La isla Ellis de hace tiempo, o la Estatua de la Libertad, Correcto. representaron la imagen de este país, lo que le llaman el melting pot, o sea, una nación de migrantes. Somos excepcionales por ello. Por la isla Ellis entraron más de 15 millones de europeos a principios de 1900. Y eso es lo que hizo que este país fuese un país de migrantes. Es un país de migrantes. Entonces definió el concepto de país, definió lo que éramos. Yo creo que esta frontera, la frontera México-Estados Unidos, va a definir el carácter de la nación al futuro. Y nosotros pensamos que ese carácter tiene que ser la nueva isla Ellis, reconociendo que migrantes que llegan a esta frontera vienen con las mismas aspiraciones, con los mismos problemas que los que vinieron hace 150 años. Entonces, esta frontera va a ser importante para definir el país. O vamos a hacer una frontera de muros que rechaza refugiados y pone niños en cárceles y jaulas, o vamos a aceptar que los migrantes fueron esenciales en el pasado y van a construir este futuro de este país también. Fernando, pero ¿cómo van a llevar a vías de hecho ese proyecto? O sea, ¿cómo lo tienen concebido desde el punto de vista práctico? En términos Nosotros legales, estamos ¿van a crear hospitales, centros de, no sé, albergues? ¿Van a crear una zona
en Nosotros, Ciudad del Paso para los inmigrantes? lo que nosotros estamos planteando es ahí donde se necesita acción institucional y acción gubernamental. Ajá. Sea, lo que hemos visto en los últimos 30 años en la frontera es la construcción de centros de detención y cárceles. Lo que necesitamos ahorita hacer es construir centros de bienvenida en todas las urbes metropolitanas de la frontera. Nosotros le llamamos de New Ellis Island Welcoming Centers. O sea, los centros en donde el refugiado, el migrante, venga de una forma, pueda cruzar de una forma ordenada, legal, en donde pueda llegar a un centro en donde se le dé información sobre sus derechos, sobre sus responsabilidades, donde tenga acceso a recursos legales, donde tenga acceso a tan solo a poder, por ejemplo, estarse unos días y luego irse con sus familias. Creo que es posible crear una frontera que es da la acogida y es hospitalaria, no una frontera violenta que ve a los migrantes como una amenaza. Fernando, ¿de dónde sacamos los fondos para llevar a cabo ese proyecto que tú acabas de Se está discutiendo ahorita un gran proyecto de la infraestructura. Dicen que van a pasar un gran proyecto para carreteras. Sí, pero para el país, para nosotros, o sea, para Estados Unidos. Pero esto es para nosotros. Sí. No, tú estás esto hablando es para nosotros. Nosotros lo estamos demandando como, nosotros estamos viendo en cómo están llegando los migrantes aquí y nosotros somos los que estamos recibiendo la carga de poder ofrecer los servicios cuando el gobierno no lo está haciendo. Entonces, es importante que si no arreglan las causas de origen, si no arreglan las causas estructurales donde tenemos niños en cárceles, es importante que se empiece a desarrollar una nueva narrativa, una nueva forma de ver la frontera, que no es esa frontera donde están corriendo los maras salvatruchas, una invasión de criminales. Esa es una falsedad. Fernando, si me permites, aquí en Laredo, ya lo has visto seguro en el mapa, ya nos ubicaste, estamos igual que ustedes en la frontera, cara con México. Claro. Y aquí diariamente encuentran autoridades de la patrulla fronteriza y de la policía, porque están trabajando de manera conjunta con también oficiales del alguacil, están encontrando casas de seguridad repletas de indocumentados, en los cuales también han hallado a prófugos de la ley, a pandilleros, a asesinos, a violadores, a depredadores, a delincuentes. O sea, no todo lo que brilla es oro. Y mira, los están descubriendo todos los días, Fernando. Me consta. Mira, yo tengo 20 años trabajando aquí en esta frontera como organizador, como miembro de una organización de derechos humanos, y déjenme decirle dos cosas. Okay. La primera es que nosotros hemos platicado con todas las autoridades de patrulla fronteriza, Customs, hemos tenido un contacto sin precedentes. Y cuando les preguntamos esta pregunta clave, de cuántos de todos los que entran a la frontera representan una amenaza criminal al país, de 100, 5%. No se está diciendo que no exista, pero es el 5%. No es cierto, es una mentira que se diga que masivamente están entrando criminales, cuando es un 5% hasta en las estadísticas de la propia patrulla fronteriza, y se le quiere tratar a todos los migrantes como criminales. Eso es lo incorrecto. Se tiene que separar lo que es una estrategia anticriminal, que estamos de acuerdo que hay que pelear y hay que dejar que no entren las carteles, los tratas de blanca, pero no se puede pensar que en esta frontera eso es lo único que está cruzando, cuando es una pequeña fracción de todos esos que entran. Entonces, cuando se trata de modelar y decir es que necesitamos un muro porque entran 5% de criminales, no, ni el muro va a resolverlo, ni va a detener la migración, ni va a detener esos carteles, porque esos se van al desierto a cruzar su droga. O ¿sabes qué? Los carteles entran por los puentes de entrada, por los aviones, por los barcos. Entonces, no es cierto que se esté teniendo una gran invasión en esta frontera de criminales. Fernando, un par de preguntas ya para finalizar. Con respecto a los niños migrantes no acompañados que tú has visto cruzando la frontera, incluso tú has visto los videos en los cuales los traficantes de humanos los han aventado, los han lanzado de lo alto de la valla fronteriza en aquellos lugares donde está el muro fronterizo. Después se los entregan a su madre. Yo te pregunto, Fernando, ¿tú no consideras que la madre de esos niños de alguna forma es cómplice del tráfico de humanos porque le pagó a unos coyotes para que trajeran a sus hijos a este país y puso en riesgo la vida de esos niños? Si eso le pasa a una madre aquí en Estados Unidos, va presa y la acusan de violencia doméstica y de abuso de menor aquí en Estados Unidos. ¿Qué dice Fernando? A mí se me hace
que lo que está sucediendo es una distorsión, es la falta de conocer la realidad de la vida de los refugiados y los migrantes. Mira, una madre y un hijo va a hacer una madre y un padre va a hacer lo imposible por tener a su familia segura. Y va a tratar de llegar a un punto en donde, si te están huyendo de la violencia, de la pobreza, tú quieres llegar a un lugar donde proveas algo mejor para esa familia. Yo no justifico ni la separación que se dio en ese momento, pero tampoco la separación que hizo Trump de niños mientras estaban detenidos de sus madres. Que hizo el presidente Obama tampoco, ¿no? El expresidente Barack Obama. Entonces, nunca a los niveles que hizo Trump. Nosotros lo experimentamos aquí en El Paso. Aquí fue el epicentro de la política racista y la política de supremacía blanca del presidente Trump. Nosotros vimos cómo nos llovió sobre mojado hasta llegar a un ataque aquí en El Paso, el agosto 3, causada por esa narrativa que pinta a los migrantes como criminales. Esa narrativa que estaba encabezada por el presidente Trump y otros que la apoyan también. Son responsables ahorita de que algo pueda suceder de nuevo así, porque se está permitiendo esa narrativa aquí en Texas, por el gobernador de Texas y por el propio Trump, que ahora viene a Texas a decir exactamente lo mismo. Una política racista, sí, anti-inmigrante. ¿Y no consideras que esta ola migratoria también responde a la narrativa de la administración Biden? Porque aquí no, de inmigrantes que llegan con la camiseta. No. Yo quiero decirle que nosotros... O sea, este ya no es una entrevista, este ya es un debate de posiciones. Bueno, si usted me pregunta, yo le respondo, pero yo puedo estar en desacuerdo con usted y yo creo que no es cierto. Yo creo que lo que está sucediendo ahorita en términos de lo que sale de la Casa Blanca no es llamarle a migrantes criminales y violadores como lo hizo Trump. No es decir, como lo está haciendo el gobernador, de que están pasando puros criminales por la frontera y hay que construir muros. Esa es una lamentable distorsión de la realidad fronteriza. Y algunos medios están ayudando a provocar esa distorsión. Fernando, ya para concluir, por favor, también tengo entendido de que dicen que muchos niños migrantes no acompañados que han estado en centros de detención, sobre todo en el Fort Bliss, ya han sido relocalizados, enviados a otros lugares, se han sido entregados a sus familias, pero también están otras versiones que dicen no, lo único que los están relocalizando en otros centros, pero siguen detenidos. ¿Qué información tienes al respecto? Había 4,000 niños, se bajó a 800 niños. Yo no justifico ni que los 4,000 ni los 800 estén ahorita detenidos. O sea, eso debe ser claro para nosotros. Lo hemos dicho con Trump, lo dijimos con Obama, lo estamos diciendo hoy con Biden, que los niños no merecen estar en cárceles. 80% de esos niños tienen familiares en Estados Unidos. Se tendría que invertir los recursos para reunificarlos rápidamente, más que estar pagando centros de detención en una base militar. Yo creo que esa detención de niños es inaceptable antes y ahora. Señor Fernando García, director ejecutivo de la organización Border Network for Human Rights en la ciudad de El Paso. Me dio mucho gusto conversar contigo. Gracias por haber aceptado la entrevista debate, como tú bien lo acabas de definir. El debate está sucediendo, pero yo sí creo que tenemos que hacerlo en base a cuestiones concretas y estadísticas, porque a veces se utiliza la retórica y eso no ayuda realmente a encontrar lo que es común. Lo que es común es que necesitamos arreglar el sistema migratorio. No queremos que nadie tenga que cruzar la frontera en el desierto y se muera ahí o que le pague a una banda de criminales para cruzarse. Eso no tendría que suceder si tuviésemos un sistema funcional. Claro, y en eso nos basamos, en las estadísticas, ambas partes. Fernando, gracias por esto, gracias por tu tiempo. Espero contar contigo. Hasta luego. Como sea, si me permites. Siempre. Gracias, cuídate mucho. Hasta luego. Ok, bye.